por Nuevos Aires FM 99.7. Estos quedan solo 4 hasta las 22 horas. Y ahora vamos a dialogar. Hace unos años, ya varios años, que venimos siendo víctimas de las famosas fake news. Así que existe la chance de... Se está pidiendo para que se salga, para que se haya una ley anti-fake news. Estamos en comunicación con Mauro Bricio, él es magíster y licenciado en comunicación, especialista en fake news. Obtuvo el premio Susana Villaflor 2022 y es el propulsor de esta ley anti-fake news. Así que Mauro, muy buenas noches. Pablo Lofeo y equipo te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo, audiencia, ¿cómo andan? Todo bien, acá como te decía, hace años sufriendo esto para aquellas personas que por ahí no están en el tema, porque hay muchos que la creen, así que no deben saber lo que es. ¿Qué es una fake news y qué es una infodemia? Bien, está bueno arrancar por ahí, ¿viste? Porque a veces nosotros creemos que las categorías que uno maneja, la maneja todo el mundo y después cuando uno comienza a charlar con la gente, lo que se da cuenta es que, bueno, que uno está muy lejos de lo que el ciudadano de a pie conoce. Pero la diferencia entre fake news e infodemia es que la infodemia es el exceso de información sobre un tema. Puntualmente, acá lo que fue en Argentina es el exceso informativo sobre el COVID. Exacto. Es la intoxicación que te produce la sobreabundancia de información, ¿no? Antes había una categoría que se llamaba la infoxicación, que era la intoxicación individual. Cuando se produce la pandemia, de la mano de la pandemia llega la infodemia, que fue básicamente, es tanta información sobre el COVID, que uno ya no podía distinguir lo que era falso de lo que era verdad. Bueno, eso puntualmente es la infodemia, una infodemia que llegó para quedarse, porque quedó, digo, hoy cambio de forma, ya no se trata solamente de temas vinculados, si se quiere, al coronavirus, pero quedó instalada e instaló un debate. Y la fake news, que parece un término que es bastante simple, porque muchos me dicen, che, ¿por qué no la llamás directamente noticia falsa? ¿Viste? Cada vez que voy a dar una conferencia, una charla, muchos me dicen, che, no te hagas el cheto, decile noticia falsa. Y yo lo que intento explicar siempre, ¿viste? Es que no tenemos en nuestra lengua castellana alguna palabra, alguna definición que nos sirva para explicar todo lo que significa una fake news. Porque una fake news no es solamente una noticia falsa. Es una operación política que tiene una fuerte intencionalidad de daño y que está financiada por grupos de poder. Y además de todo, que requiere para que circule, se difunda y se viralice, toda una industrialización de la mentira en la que forman parte gente muy grosa, especializada, profesionales, ¿viste? Porque no es que una fake sale de un repollo o aparece por arte de magia, no, detrás de la fake hay toda una ingeniería, hay gente que la está elaborando, pensando, planificando, por eso uno cae en las fake news. Uno no cae en una fake news porque sea un idiota, un tonto, un ingenuo. Uno cae en una fake news porque están pensadas por profesionales para que vos caigas justamente en ellas. Entonces, básicamente, si vos me preguntás qué es una fake news, es una noticia malintencionada que lo que busca es generar daño. Acá Victoria Godoy, una integrante del equipo, quería hacerte una pregunta. Hola Mauro, buenas noches, ¿cómo estás? Victoria, ¿cómo estás, compañera? ¿Bien? Todo bien, gracias. Mi consulta va por el lado de cómo en un mundo no tan digital, de tanta sobreinformación, de justamente esto que estabas mencionando, cómo uno puede reconocer una fake news, cómo uno puede darse cuenta y decir, bueno, acá hay algo raro, esto no es real. ¿Cómo podrías decirnos? Bien, primero, no es tan fácil identificar una fake news. ¿Sí? No es fácil, es bastante difícil. Algunos tips que se pueden dar, digo, yendo por lo más básico, lo primero es entender que toda noticia es falsa hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa esto y por qué lo planteo de esta manera? Porque nosotros somos en gran parte responsables de la difusión de noticias falsas. Porque
cuando llega, a ver, las fake news no se difunden porque sean falsas o verdaderas, sino porque vienen a respaldar y a fortalecer los prejuicios. Entonces, cuando nos llega al celular, al WhatsApp, alguna noticia que fortalece nuestros prejuicios, lo que hace la mayoría de la gente es reenviar la noticia a un amigo, a algún grupo, ¿viste? Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que no tenemos que reenviar nada más, salvo que comprobemos que es verdadero. ¿Cómo lo comprobamos? Y bueno, lo principal, ¿sabés qué es? Leer la noticia. Esto que estoy diciendo, que parece una verdad de perogrullo, leer una noticia, lo digo porque vivimos en una vorágine en la que parecería que la gente se olvidó de leer las noticias. Porque uno, ¿qué lee solamente? El titular. Claro. Y lo comparte, lo reenvía, ¿viste? Y no solamente el ciudadano a pie, periodistas. Vos sabés que yo hace un mes estuve ahí en La Rioja dando algunas capacitaciones y ellos me comentaban, mirá, me decían, nosotros estamos muchas veces en tal vorágine por la búsqueda de tener una primicia que a veces copiamos y pegamos la información y ni leemos muchas veces lo que estamos copiando y lo que estamos pegando. Entonces, tenemos que leer la noticia completa, tenemos que hacer un buen chequeo de la fuente de información, que esto no es solamente la función y la obligación del periodista, el ciudadano también tiene que comenzar a hacerla, tratar de desarrollar el hábito de la investigación. Si a vos hay algo que no te cierra en el artículo, búscalo en Google, googlealo, alguna fecha, si hay alguna cita o alguna declaración que hace alguna persona, y uno dice, che, qué raro, me parece raro que Lionel Scaloni o Cristina Kirchner o Alberto Fernández o quien sea dijo esto. Bueno, si fue sacado de alguna entrevista, tendrás que sentarte 10 minutos, media hora, 45 o el tiempo que sea para conocer el contexto en el que se emitió esa cita, esa declaración, porque los que estudiamos comunicación sabemos que lo que le da significado a una declaración justamente es el contexto. Después, digo, fácil también, hay que ir a las fuentes oficiales, a las redes oficiales. Hace un mes atrás me acuerdo que estaban todos desesperados porque había salido una noticia, fake obviamente, que sostenía que Fernet Branca se iba del país. Y a mí desmontarlo me llevó 2 segundos. Lo único que tuve que hacer es ir a la red social de Branca, de Fernet Branca, y ahí decía, esta información que está circulando es falsa. Digo, pero tenemos que hacerlo. Digo, no, a partir de ahora y producto de todo lo que ya vivimos, a partir de la pandemia, bueno, no nos queda otra que desconfiar, porque hoy el paradigma de hacer periodismo cambió la forma de comunicar en todo el planeta. Hoy hay una gran discusión en torno a las fake news y cómo regularlas y sus consecuencias, pero porque hoy el periodismo ha encontrado en las fake news una forma de acrecentar sus bolsillos, aumentar su lucro, porque hay sectores que le beneficia la mentira. Entonces, sabiendo esto, a la ciudadanía, en tanto y en cuanto no haya una regulación, bueno, no le queda otra que tener sus propios tips. Buenas noches, Mauro. Marcelo de Liarupe te saluda. Nos contaste, todo bien, gracias. Nos explicaste qué es la infodemia, nos explicaste qué son las fake news, nos contaste tips y más o menos cómo reconocer esas fake news. Ahora, ¿en qué consiste la ley anti-fake news que estás impulsando? Bien, la ley anti-fake news lo que busca es básicamente tratar de sancionar lo que es la utilización de la mentira como instrumento político. Es tan simple como eso. Tiene 3 ejes. El primer eje justamente es la sanción económica. El segundo eje está orientado a la búsqueda de una ciudadanía activa. Nosotros necesitamos que nuestros ciudadanos, nuestros pibes, tengan herramientas, que tengan instrumentos para poder detectarlas, combatirlas y denunciarlas. Mirá, hace poquito salió un estudio muy copado del UNESCO y que descubrió que solamente el 2% de nuestros jóvenes tienen la capacidad para identificar y denunciar una fake news. Solamente el 2%. ¿Qué significa? Que 98 de cada 100 pibes creen que es cierta
toda la información que circula en la tele, en los diarios, en las redes sociales, pero no porque nuestros pibes sean ingenuos, sino porque no lo saben que hay información que está pensada para dañar. Pero esto también es consecuencia, digo, por el rápido cambio que estamos transitando, el nuevo paradigma que tenemos. Entonces, yo lo que propongo es que haya una modificación del marco de diseño curricular de las escuelas secundarias y se incorpore como eje transversal justamente la lucha por combatir las fake news, que de hecho se está discutiendo en todo el mundo, digo, no solamente en todo el planeta se está avanzando hacia esta regulación, sino que en todo el planeta están diciendo, che, bueno, viendo las consecuencias gravísimas que esto tiene, tenemos que empezar por la escuela. En la escuela se tiene que enseñar. Hoy estamos, la verdad que la pandemia nos dejó patas arriba, y recién ahora es como que estamos comenzando a tener un poco de conciencia de las consecuencias nefastas que producen las fake. Y el último eje de esta ley, que quizás es el más controvertido, por el cual muchos comunicadores de primera línea de algunas corporaciones mediáticas han salido a pegarme, es la búsqueda de la implementación de una suerte de sistema semáforo que se va a colocar debajo de cada logotipo de medio de comunicación, y básicamente lo que hace este sistema semáforo nos advierte si cuando el medio mienta o diga la verdad. Si el medio dice la verdad, va a tener el color verde; si el medio dice la mentira, va a tener el color rojo. Acá el medio de comunicación va a poder seguir mintiendo las veces que quiera. Lo que necesitamos es que el consumidor de las noticias sepa de antemano que posiblemente vaya a consumir una información que es falsa. Acá esta idea un poco la saqué de Mercado Libre, no sé si ustedes vieron, que Mercado Libre tiene como un sistema de reputación, donde ustedes antes de realizar una compra, vos ves si el vendedor tiene reputación roja o verde. A ver, si tiene reputación roja vos le podés comprar, pero si le comprás la Play 4 y te llega un zapallo, bueno, vos elegiste, bueno, acá tiene que pasar exactamente lo mismo. Así que bueno, esos son los tres ejes que pronto vamos a comenzar a discutirlo fuerte en el Congreso de la Nación. Bien, y cómo, ya que el último punto que tocaste, el último eje es el del semáforo, ¿cómo se implementaría? Es decir, ¿quién pondría rojo o verde sobre cada medio? Bien. ¿Cómo se piensa eso? Acá hay dos actores distintos. Va a haber un actor que es el actor que es un consejo civil, donde va a ser la propia ciudadanía la que va a poder establecer si un medio de comunicación mintió o no, porque acá lo que tenemos que entender es que este órgano que se conforme tiene que ser lo más independiente, plural, democrático posible, para que no sea también utilizado como un instrumento de censura, ya sea por este gobierno o por el gobierno que venga de 4 años, para callar la oposición, y eso no lo podemos permitir. Entonces va a ser la propia ciudadanía, la idea es que participen los clubes de barrio, fundaciones, organizaciones, sindicatos, universidades, observatorios, y sean ellos los que van a establecer y van a decir, bueno, che, esto es falso y verdadero, y quien sí tiene el poder de fuego y la autoridad de aplicación es el ENACOM. Y este consejo lo que va a decirles al ENACOM, che, mirá que este medio mintió, te damos las pruebas, y lo que va a hacer el ENACOM es, ya sea ponerle la multa económica y además, bueno, aplicar este semáforo que nosotros estamos diciendo. Bien. Y con respecto al segundo eje, incorporar justamente el eje de fake news en la currícula de las escuelas secundarias. Además de saber más o menos cómo se piensa, también saber si pensás que eso se puede tomar como una intención de adoctrinamiento o de bajada política, porque digo, los malintencionados podrían tomarlo de esa manera. Sí, como de la misma manera yo puedo pensar que el relato liberal mitrista que nos enseña en la escuela desde que uno va a jardín también es una forma de adoctrinamiento, ¿viste? Digo, pretender o creer que algo, ¿viste?, no tenga ideología es un error.
Segundo, si uno conoce el marco de diseño curricular de las escuelas, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, vos ves que entre uno de los ejes está la formación ciudadana. Y te habla puntualmente del rol político que tienen los alumnos y los docentes dentro del aula, denunciando las injusticias, denunciando lo que está mal, enseñándole al ciudadano a pensar por sí mismo. Entonces, acá, a ver, entiendo lo que preguntás, porque hubo en los últimos meses una lógica por polarizar la ley anti-fake news. Decir, bueno, claro, mirá que quienes están impulsando son peronistas, kirchneristas y tienen este sesgo. Y la realidad es que lo que yo intento decir es que esta discusión está por encima de las banderas partidarias, ideológicas, porque acá tenemos que unirnos todos los argentinos y las argentinas para cuidar lo más importante que tenemos, que es la democracia. Y las fake news vienen a romper las democracias, vienen a debilitarlas, porque rompen el diálogo, rompen los consensos, rompen los acuerdos, y toda sociedad necesita acuerdos mínimos para vivir en una comunidad organizada. Entonces, cuando hay una crisis de la verdad como la que hay en este momento en Argentina y en el planeta, bueno, tenemos una crisis de la verdad, una crisis de la sociedad y una crisis de la democracia. De hecho, es el propio Papa, cuando escribe el Papa Francisco la encíclica Fratelli Tutti, no sé si la leyeron, pero bueno, ahí plantea en varios puntos cómo las fake news atentan contra la democracia. Entonces, acá no hay banderas. No hay banderas y lo que tenemos que proteger todos nosotros es la democracia. Mucho se ha hablado últimamente, después de lo que pasó ese 1 de septiembre con la vicepresidenta, que esa escalada de odio, ese odio generalizado que hay por cierta parte de la sociedad, viene también emparentado con la fake news. ¿Es una de las consecuencias o el discurso de odio es totalmente aparte? No. Vos, dentro de las fake news, hay como varias categorías. Una de ellas son las false news, que son las noticias falsas que no tienen intención, o sea, que surgen más bien porque el periodista, por ejemplo, no hizo el correcto chequeo de la fuente de información. Claro. Entonces comparte algo y después se entera que lo que compartió era falso, pero no tenía la intencionalidad de compartir algo falso. Bien. Eso es una false, por ejemplo. Pero después también tenés la hate. Las hate news son las noticias de odio, que entran dentro de los discursos de odio. Y una hate news o un discurso de odio lo que busca es generar todo, obviamente, primero que tanto el discurso de odio como la hate news es falso, son noticias falsas, no es real. Pero además lo que busca es generar todo un clima de hostilidad, violencia, acoso, discriminación sobre un sector que es considerado inferior por algún motivo, ¿viste? Y lo que tenemos que hacer nosotros, porque si queremos que la ciudadanía se pare de manos contra las fake news o las hate news o los discursos de odio, primero tenemos que enseñar a identificarlas. Claro. Porque si no, viste, uno lo tiene tan naturalizado, y yo creo que uno de los grandes problemas de esta naturalización es que hay una poderosa mentira que se ha instalado acerca de que toda opinión es respetable. Y cuando uno escucha, por ejemplo, que hay una persona, un conductor, un político, quien sea, que está reproduciendo un discurso que es misógino, aporofóbico, transfóbico, gordofóbico, homofóbico, tenés que pararlo de manos. Porque una cosa es una opinión y otra cosa es un discurso de odio, ¿viste? Todo claro. Tiene un límite, y ese límite, el límite de la libertad de pensamiento y de expresión, el límite de la opinión, uno lo pasa, lo cruza cuando reproduce mentiras, cuando atenta contra tus derechos, cuando reproducir discursos de odio. Entonces, está todo de la mano, va todo de la mano. La sanción, de hecho está en el proyecto de ley que armé, la sanción es la misma, tanto para la fake news como para la false news, como para los discursos de odio. Tiene que haber una sanción, porque ya vimos las consecuencias que esto generó. Digo, estuvimos a 20 centímetros de una guerra civil. Sí. Y si esto no le ponemos un límite, yo creo que no solamente va a haber una escalada de sucesos como estos, sino que
estos grupos se van a seguir multiplicando y esa violencia se va a seguir naturalizando. Mauro, la última. Al comienzo de la charla nos pusiste como ejemplo de una infodemia toda la catarata de noticias con el tema del COVID-19. ¿Cuál fue la fake news más grande para vos de todas las que hemos escuchado a lo largo de estos años? Mirá, son un montón. Antes de ayer hice una encuesta en Twitter y salió que la más grosa fue la de el supuesto suicidio de Nisman. O sería el asesinato, ¿no? Claro. El supuesto asesinato de Nisman, porque todo demuestra ser que fue un suicidio. Yo creo que el caso Nisman, el caso de Aníbal Fernández y la Morsa, los 3 PBI robados, me parece que son todas grandes fake news que obviamente en ese contexto, en ese momento, no existía la categoría fake news. Exacto. Nadie hablaba de fake news en el 2014, 2015, 2016, porque es un concepto y quizás Donald Trump comienza a utilizarlo, nosotros comenzamos a conocerlo a partir del 2020. Y si vos me preguntás de la pandemia hasta acá, en los últimos 2 años, y yo me acuerdo cuando fue que llegaron las vacunas, que hubo una fake news muy grande que la compartió Infobae, que supuestamente me acuerdo que decía que habían vacunado al primo de Axel Kicillof porque tenía un familiar, tenía cierta cercanía con él, sí. Y lo vacunaron no por ser médico, sino porque era su primo. Y cuando uno comenzó a investigar a Martín Kicillof, no lo vacunaron por ser su primo, porque además no tenía ningún familiar, o sea, no tenía ningún lazo con Axel Kicillof. Capaz que era un primo quinto, primo sexto, y lo vacunaron porque era médico. Claro. Lo vacunaron porque era médico, pero en ese contexto, sí. Donde había sido el vacunatorio VIP, donde se había instalado en la opinión colectiva, en la opinión general, de que si vos eras amigo del poder te podían vacunar, y si eras amigo del peronismo y kirchnerismo te iban a vacunar. Entonces, bueno, cuando se difundió esto de que se vacunó el primo de Kicillof, todo el mundo se la comió. Sí. ¿Viste? Todo el mundo, de hecho hasta el día de hoy se sigue pensando que era un primo y el pibe no tenía nada que ver. De hecho después Axel Kicillof salió a pedirle disculpas al pibe, ¿viste? Porque, o sea, lo único que tenía similar era el apellido. El apellido, nada más. Nada más. Mauro, muchísimas gracias por estos minutos, hermosa charla, y bueno, la verdad un placer haber tenido a alguien como vos dialogando acá con nosotros en nuestro programa, che. No, gracias a ustedes por la posibilidad, compañeros. Les mando un abrazo muy grande. Abrazo grande. Hasta luego. Hasta la próxima, hasta luego. Y así pasaba Mauro Bricio.